Mire la cámara y dígale cómo usted se llama y qué No, es lo que pero hace. ustedes no digan, tra. Ya, acción. No, él dice. Hola, soy Leonardo Chuaire, músico de profesión, y vamos a hacer una pequeña entrevista de mi vida. Me llamo Nelson Rafael Camargo Torres. Por más de 50 años de mi vida los he llevado, los he permanecido, los he disfrutado en un salón de clase. Mi nombre es Jaime Forero, soy pintor abstracto. ¿Hoy qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar sobre arte, sobre cultura, sobre diferentes expresiones artísticas Y sobre su vida. y bueno, algo de mi vida, chismoseamos un poco. Listo, perfecto. Y sobre todo, yo no empeño por 10.000 pesos cuando me encuentro vaciado. Y sobre todo, está saturado de sudor animal. Tiene manchas de sangre, de aceite, sólidos vegetales. Cuando hace calor, me lo quito y me refugio en la noche oscura y húmeda. O me refugio en el día de sol, claro y seco. Y sobre todo, como ven amigos míos, es humano y feo. Y todos los domingos guarda en sus bolsillos la angustia de la semana. Permanece a la escucha. Pues bienvenido, maestro, al patio Artistas en Cuarentena sin subsidio. Sí, chévere, ¿Cómo la hermano. vio? Creo que es una labor chévere, hermano. Intentamos Estos días- mostrar lo que hacen los artistas mientras la cuarentena en sus patios. Sí, no somos los artistas que van a presentar en la red y cosas de esas, sí. En Es este una espacio cosa vamos a ver que energética, la veo yo. el profe es mucho más que un profe. Sí. Como usted se da cuenta, nosotros grabamos desde el patio. ¿sí? Chévere, muy Cuando, chévere. cuando empezamos a hacer esto desde la revolución de la cuchara de celuloide, Sí. nos decían, ustedes no son para nada originales. Conozco una persona que desde hace tanto tiempo está haciendo lo mismo en su patio. ¿Nosotros quién es? Pues claro, nuestro amigo el profesor Camargo. Sí. Porque usted graba desde el patio cosas así. Sí. Poesía, poemas, y cosas como cuenticos, esas. cositas sencillas. Ahora, una cosa de que usted sea original es usted hacer su personalidad, la suya, sin ofender a los demás, respetando, con una escala de valores válida, que se puede ir reformando, ¿cierto? Donde primero está el respeto, el cariño por la gente, ¿cierto? De pronto era el único profesor que puedo ir al consejo de facultad con mis cotizas. Y me quedaban bellas mis cotizas. Yo no veo a ningún colega con cotizas. Y ahí los muchachos, profe, tan lindas sus cotizas. Yo usaba mis cotizas. Nací en Sogamoso, pero mi vida estudiantil, mi vida de profesor, mi vida, mis hijos, mi vida familiar, toda estaba aquí en Tunja, desde que en el año 1965 me gradué con honores en el Colegio Salesiano Maldonado de Tunja. Y de pronto, le cuento aquí entre nos, había como una vocación y mi madre quería que yo fuera cura. Ah, ¿sí? Y no faltó ni 5. Entonces, Sí, el hermano, arte ya estaba ahí en las épocas. sí, de en el, ya colegial, estaba la poesía sobre todo. Pero Ya en el ya seminario no- me ganaba los los aplausos de los aplausos y los concursos de poesía. Bien, Claro que era bien. a la madre y a la patria y a Dios, a la Virgen, eran poesías, pero me ganaron poesías. Ese que ha sido, parece ser el camino que siempre ha Sí, estado ahí, ¿no? de acuerdo, Los bro. otros van a estar. Y entramos al Salesiano de todas formas. ¿Desde cuándo estamos en la UPTC? Entré en el 70 y... Ah, no, a la UPTC. Sí, a la UPTC. Entré en el 66, al año de bachiller. ¿Y cómo era la UPTC de ese año? Ay, en esa época. código de 3 letras, yo era el 500, de 3 números, yo era el 515. 515 entramos sus grandes... ¿Qué tal es esto de pasar de un colegio de sacerdotes a la universidad pública en los 60? Grave, es grave un poco. Sí, hay un Grave. choque ahí. Sí, hay un choque, lógico, porque yo venía muy sano. Siempre con el cabello largo y. Pues sí, y- hermano, no, yo sí desde esa época creo. He tratado de cortarme, no, ya estoy para cortarme, es por la cuarentena. Sí. Pero no sé, como que no.
no solo he estado en la UPTC, y estuve 20 años en Uniboyacá, hermano, por eso la conozco. Desde que era 2 salones ahí en el Pasaje Vargas. 2 salones. Trabajé también todavía me llaman en la Escuela Superior de Administración Pública, en la ESAP, que también la llevo aquí en mi corazón. Cuando estaba en la Universidad Nacional haciendo mi maestría, para ayudarme, dicté clases en la misma Nacional. Duro, eso fue enterado. Sí. Aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia también dicté, ahí estaba en mi clase. En Antonio Nariño también, por ahí he dictado algunas clasecitas, algunos semestres, cátedras. De manera que respondiéndole al amigo, sí, para qué he podido conocer un poco el ambiente universitario. ¿Usted sabe cuál es, por lo menos en la UPTC, que es la universidad donde yo conozco, sí, cuál es el apodo que le tienen a ustedes los estudiantes, las personas que lo conocen, cómo lo llaman frecuentemente? No sé. Algunos dicen que allá que el profe es loco, ese mechudo. Ajá. Alguna vez intentaron decirme que Condorito, pero... Es más, como que es el deseo que tienen Sí. de poder asumir la vida con esa postura que usted tiene, ¿no? Hay que usar la cifra. Desparpajada, una... Honesta, sencilla, Sí. rica, gozona, con una vaina importantísima, Esa gozona, el respeto a la gente. De resto, usted puede desarrollar lo suyo, ¿sí? Sin agresiones, también con una sencillez, ¿cierto? Porque puede que haya tenido algunos logros, flaco, pero eso no es nada. En mis trabajos, que porque el ingeniero se piensa que es solo computadores, sí, pavimentos, concreto, y que un ingeniero, nada. Lo primero que yo digo a mis muchachos es que el ingeniero es un ser humanista. Es un ser humanista. Si yo hago un puente, hombre, estoy ayudándole a que el campesino lleve su papita allá por ese puente que hizo usted. Bueno, Sí. es una vaina humanista, por eso en ninguna parte dice que al lado del libro de topografía, de cálculo, de pavimentos, no pueda tener un libro de poesía o una revista cultural. Es necesario. Hicimos teatro hermoso en muchas partes y eso es enriquecedor. Es una vaina, ¿cierto? Lo que usted haga es... Ahora, los libros, sí, como he tratado de buscar que... Pues es difícil, pero si usted ama eso, y de lo que he dicho a veces al padre, al niño enséñele. El niño es receptivo. Cómprele un librito y siente y léaselo. Sí. Si lo ensucia y lo coja. Si lo rayó, que lo raye, tenga, goce. Porque he tratado de ser con mis nietos. Ellos saben que el abuelito lo único que les regala es un librito. Decir cuando yo muera y el día esté lejano, soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento, ante el vital deliquio, por siempre insaciado, era una llama al viento. Vagó sensual y triste por islas de Sudamérica. En un pinar de Honduras vigorizó su aliento. La tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, sus ímpetus. Y era una llama al viento. Permanece la ¿Cuánto lleva usted de músico? Aproximadamente 15 años. Bueno, ya hace 15 años en internet ya andaba, ¿no? O sea, pocos tutoriales, YouTube, nada. No, eso no. No, eso en ese tiempo casi no, más bien, ¿sabes? Un primer tema que yo me acuerdo que me aprendí resto y fue llegó a mis oídos por un primo que en ese tiempo escuchaba Equimosis. ¿Cuándo empezaste a salir a la calle a tocar? Yo salgo de colegio, ¿cierto? Como en el 2007. Y 2009 ya experimentaba. Bueno, y pero en la casa que ese plan. en la casa tuya no decían, este se volvió... Sí, ¿Cómo claro. se veía el músico callejero cuando recién saliste? Pues siempre te tildan como loco, ¿sí? ¿No pena? Pues para ellos sí, en ese momento de pronto mis padres sentían pena, no sé, por lo que yo hacía, pero yo era feliz. Vivía agradecido por lo que la vida sí me había equilibrado en ese momento, porque era lo que realmente quería hacer, música.
y música no solo para el oyente, sino sobre todo hacia mí. ¿Y tocabas estas canciones como la de ahora? Sí, también llegué a exponerlas en escenarios en los cuales era contratado muchas veces. Pero bueno, yo lo conocí a usted como músico andino, por eso es que empezamos Exacto. ahí como a pachar, que se llama, ¿no? En la calle precisamente, por la carrera décima. Ahí te ubicas tú a Exacto. cantar en ocasiones. Algo de cómo es esa experiencia de llegar y cantar en una ciudad en donde no se acostumbra, ¿no? Tunja no es una ciudad en donde uno vea que se sube el músico al bus con frecuencia. ¿Tú lo hacías en Bogotá también? Sí, claro. Allá es allá mucho más frecuente eso. ¿Cómo es realmente venirlo a fue hacer en como mi Tunja? escuela. En Tunja fue un papel muy importante para nuestras vidas como músicos. En ese tiempo salíamos 2, 3 a hacer música, así, cuando se empezó a conformar como la agrupación. Pero fue una magia que Tunja necesitaba, ¿sí? Muchas almas de pronto en ese momento que pasaban agradecían, podían agradecer ese escenario en el cual era gratuito para todos. ¿Se vive de este arte, de ser músico callejero? Claro que se vive y es un punto de partida. Te hace coger fuerza, ¿sí? El papel de músico que yo llevo ahora lo agradezco gracias a esos escenarios, los cuales a veces nos sentimos así como achicopalados, como con miedo. Entonces esos escenarios me enseñaron a que el miedo yo tenía que dejarlo en la casa. Una vez que salía de ella tenía que dejarlo allá. El miedo y todo lo que dirán y todo eso. Lo que estorba. Yo, cuando te hago esa pregunta como el nuevo boom del artista callejero y del artista juvenil, que ahora no ven muchos jóvenes en la calle, ¿qué piensas de estas personas que opinan que el artista callejero no le aporta culturalmente a la ciudad? ¿Qué opinas de eso? Pues yo opino que es totalmente lo contrario. Venimos aportando desde el paisaje sonoro, que puede en ese momento enriquecer a muchos aquellos que no cuentan de pronto con un radio en sus casas, no cuentan con una boleta para llegar a escuchar este tipo de música, ¿sí? Así tan fácil. Entonces es un aporte cultural que desafortunadamente pues no es reconocido, ¿no? Pues ¿Qué tal la gente de Tunja? ¿Es buena? Excelente, sí. La gente de aquí es buena, le gusta, tienen mucha cultura, a pesar de que muchos digan que no, sí. Pero en el reconocimiento en el que siempre nos valoraron, sí, excelente. Muchos botines, oh, yeah. Responden bien. ¿Qué es el botín? El botín pues para nosotros es la cantidad como que se reúne en ese momentico, ¿no? Lo que pasaron en el sombrero. ¿Quieres llegó la música andina? Ah, sí, la música andina llega a mi vida como a la edad de 15 años tendría yo, en el colegio. ¿Era famosa escuchar la música andina? ¿Usted No. prendía el radio y sonaba? Fue un grupo que quiso formar un profe Luis. Era en contrajornada, me acuerdo tanto que estudiábamos en la mañana y veíamos clases de música en la tarde, pero eran los que querían, ¿no? Entonces entre esos que querían pues quise yo y de allí es donde nace mucho. Saluda a su profe Luis, mándale un Profe saludo. Luis, un saludo, usted sabe que Bien por los se lo he profes. dicho. Esa semilla fue bien sembrada y esta mata está que florece. Bueno, florece con proyectos como Zona Andina. Zona Andina es un buen proyecto que sería bueno que tú como que contaras cómo es esa escuela, ¿sí? Cómo se hacen otros músicos a partir de la Zona Andina. ¿Qué es la Zona Andina? La Zona Andina es un proyecto de vida donde he querido combinar sonidos y para ello he tenido la obligación muchas veces de tener personajes que hagan parte, o sea, o que quieran hacer parte de este proyecto musical, donde el arte de combinar sonidos nos lleva a una magnífica obra que hoy en día es llamada Zona Andina.
artistas en cuarentena sin subsidio. No, ¿Sí? pues yo digo, pues no nos quieren o no sé qué pasa realmente. No, pero no creas, sí se les quiere. ¿Cómo no se les va a querer si llevamos cuántos años en el oficio de la pintura? No, demasiado tiempo. ¿Demasiado en serio? ¿Ya te cansó? Pues no, cansado no, al contrario, los años de experiencia me dan más fuerza para seguir adelante, claro. Ok. Pero cuéntenos cuántos llevamos ya. ¿Cuántos años en este oficio? En este oficio, yo desde niño estoy en el oficio de las artes plásticas, de la creatividad, los juegos infantiles. Yo recuerdo Rayando las paredes de la casa. yo recuerdo algunas exposiciones que hice acá en la Casa Museo Rojas Pinilla, Sí. sobre esas historias del barrio, ¿no? Del solar. Ok. Historias de los juegos infantiles, las ¿De bolas. qué colegio todo usted eso. salió? ¿En qué colegio usted estudió? Yo estudié en un colegio público Sí. que se llamaba Liceo Departamental. ¿Dónde quedaba ese colegio? Ese colegio quedaba por abajo, una cuadra abajo de la Pila del Mono, Sí, sí. en la esquina donde después con el tiempo eso quedó abandonado, después lo arreglaron, funcionó ahí la escuela de arte. ¿Y usted ya pintaba? Claro, Ahí en el colegio. yo ya molestaba con los colores, con las composiciones. Me iba al Bosque de la República a coger flores. Sí. Entonces yo cogía las florecitas y las maceraba y cogía papel y empezaba a hacer como figuritas. Entonces son unas técnicas muy de niño, ¿no? Usted era el Con que las pasaba el tablero y composiciones. dibujaba en el tablero cuando Con- había que hacer. Con los amigos, claro, yo me acuerdo de niño que en primaria había un niño, en ese tiempo los pupitres eran de 2 puestos, ¿no? Sí. Y mi compañero siempre me molestaba porque cuando me decían, bueno, Jaime al tablero, a pintar una piña, o a pintar una vaquita o un perrito, Sí. pues a mí siempre me salían, se me chispoteaba algo como abstracto, ¿no? Sí, sí. Y de verdad que he sido un poco mal dibujante, ¿no? Entonces el compañero me decía, Jaime Forero pasó al tablero, pintó una vaca y salió un florero. Pasaron los años, las décadas, y me acordé de esa pequeña anécdota y dije, no, ese compañero realmente era como un profeta, ¿no? Sí, yo siempre he tenido la inquietud como de descomponer las cosas que veo, ¿no? Darles otro sentido. ¿En dónde vivía en su infancia? Hablemos de eso. Bueno, yo nací en un sitio para los tunjanos muy privilegiado, ¿no? Casco histórico. Eso es el sector del Bosque de la República. Ok. Claro, en esa época yo recuerdo de niño que era una amalgama de escritores. También había gente que escribía sus cuentos, sus anécdotas de la vida. Sí. Todavía hay muchos artistas viviendo por ese sector, ¿no? Sí, un sector muy bonito, porque si estudiamos, Tunja, prácticamente Tunja nació en Plaza de Bolívar y sus barrios aledaños, ¿no? Pues sí, es uno de los parques más bellos arquitectónicamente de Latinoamérica, ¿no? Sí. Está Usted es de la época cuando estaba el sapito así de bronce y los el patos. Zapito, sí, claro. ¿Dónde estarán todas esas Habían 4 pozos, de los cuales, es decir, uno pasa actualmente por el Bosque de la República y ya es como un poco, se ve el abandono total realmente del como bosque. impersonal, ¿no? Como Claro, porque muchas veces hay convenios de tratar de modificar o de arreglar aquellos sitios históricos. Por lo menos yo critico lo de el Paredón de los Mártires, ¿no? sí. Porque esa era una obra del maestro Acuña. Los modillones que tenía ese paredón jugaban con los modillones que hay en el fondo de las casas, ¿no? Bueno, a ver, arrancamos desde ¿qué es un Entonces, modillón? ¿Qué es pues para la gente que no sabe? un modillón puede ser en madera o puede ser en cemento, ¿no? Y es lo que sostiene la base de un techo, ¿no?
que generalmente en la parte de adelante tienen la forma de una mano o la forma del puño de un animal, ¿no? Ok, listo, perfecto. Entonces esa obra, parte de esa obra era del maestro Acuña. Sí, Y realmente cuando dijeron de la tal remodelación, me imaginé que iban a hacer algo pues como bonito, ¿no? pero usted tiene conocimiento sobre el tema porque haciendo la investigación para esta conversación vimos que tiene un video bien interesante sobre los portales de Tunja. Sí, un trabajo muy bonito que se hizo con Producciones Cine Lumière. Y Tunja es una de las ciudades de Sudamérica que tiene portales muy hermosos, muy bellos, pero realmente no hay mantenimiento, no hay cuidado, ¿no? Con producciones como esta, los invitamos a que conozcan un poco más también y que vean este audiovisual sobre los portales de Tunja, una cosa interesante. Sí, es buen trabajo. Esta nace y crece en su oficio, ¿no? ¿Será que todos tenemos algo de artistas? Todos somos artistas, claro. Cuando usted dice el artista nace, me parece un poco Claro, riesgoso claro, porque todos. personas dirán, no, yo no nací siendo artista. El arte es un hacer, el arte es una reinvención también, el arte es una creatividad. Para mí una señora que vende arepas en una esquina es Sí. una artista, Sí. es una escultora también. Ujú. Empezando desde el oficio de mezclar sus ingredientes, amasarlos, ponerles todo el cariño, Sí. porque realmente una obra de arte tiene que tener cariño, tiene que tener el fundamento de amor, ¿no? Sí. Si no tiene eso, realmente no funciona. Entonces esta señora está haciendo una obra de arte también, un hacer. Y creo que uno la puede ver a partir de la obra que usted hace. Esto de ser un pintor abstracto tiene cabida en Boyacá. ¿Había una escuela sobre esta tendencia en la pintura? No, ¿Llegó usted a ser parte de un movimiento? pues realmente en un principio yo leía mucho a Kandinsky, sus comienzos, su relación, porque en sus comienzos Kandinsky empezó siendo un pintor un poco figurativo que mezclaba también sus colores un poco abstractos. Me interesó también y creo que hay algo de influencia con Kandinsky, ¿no? En la conversación que sostuvimos me enteré del triste fallecimiento de nuestro amigo Serafín Romero. Paz en su tumba, que en paz descanse. ¿Se nos están yendo las luminarias? Pues sí, últimamente no sé qué pasa, es como otro tipo de pandemia, ¿no? Porque hablando de Tunja han fallecido últimamente 3 o 4, entonces pues es una pérdida también para la cultura ¿Qué está, tunjana, ¿no? y estas obras de estas personas, qué está pasando con esto? ¿Quién está en custodia de esas obras? ¿Si hay una manera de recuperar esa memoria? Pues no, es decir, es un poco difícil porque aquí no hay ninguna entidad que se preocupe por conservar un archivo general de los artistas. Muchas veces hay gente que no sé cómo encuentran mi teléfono, Sí. porque ellos me dicen fui a tal sitio cultural, a tal casa cultural, a esta otra parte y usted no existe. Entonces nos falta trabajar mucho sobre este archivo de los artistas, no solamente tunjanos sino boyacenses, ¿no? Porque acá tenemos buenos artistas de lo que es Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso, Sí. algunos municipios, hay gente interesante, pero entonces si no se dan a conocer esas virtudes y cualidades artísticas, pues nos jodemos de todas maneras. Hablando de lo que mencionábamos al comienzo, y es que me parece muy triste y muy desmotivante que después de 45 años de oficio usted busque el listado de los que se llaman o la institución hace ver como artistas en la ciudad y usted no aparezca. Puede ser desmotivante, ¿no le parece? No, al contrario, yo quisiera, es decir, yo no busco esos tipos de reconocimiento tampoco, ¿no? Lo importante es que llevo tantos años en este oficio y Ujú. me siento contento cuando la obra me sale bien. Soy muy libre en lo que hago. Generalmente yo no utilizo bocetos previos, ¿no? Simplemente, claro, el formato blanco me produce un poco de pánico. Sí. Pero cuando empiezo a lanzar la pintura, pues ya empiezan a verse las composiciones, el peso de la obra, la lectura, el ritmo de la obra. Sí.
Entonces poco a poco va surgiendo la obra, con la mezcla de colores, con las composiciones. Muchas veces utilizo la mano, la espátula, a veces los pinceles como que me cansan. ¿Cómo le ha sentado esta cuarentena de su trabajo? No, pues en mi actividad es inquietante también porque me olvido de esta pandemia y de esta cuarentena cuando estoy en la actividad. Cuando vuelvo a la realidad yo digo, no, este es un mierdero que yo digo, tiene que cambiar porque estamos viviendo otra realidad, una realidad que apareció de pronto no sé de dónde, ¿no? Y que algún día pasará esta locura, ¿no? De alguna manera esta entrevista llegó a concretarse porque usted me contó que está en un momento en donde está creando una serie de pinturas que se llama así, Artistas en Cuarentena, ¿sí? O que tiene esa filosofía. Y yo le dije, perfecto, porque es que el patio habla de eso, de lo que están haciendo los artistas en la cuarentena. Claro. Creo que a los artistas nos toca, o bueno, a los que sienten que son artistas les toca enviar el mensaje de que a pesar del encierro, a pesar de las limitaciones, el arte nos tiene que liberar. Pues sí, de todas formas hay más liberación, más composiciones, más trabajo, más inquietud también en el proceso artístico, ¿no? Más soledad, porque se encuentra uno más consigo mismo. Muchas veces las mismas visitas o la misma gente como que incomoda en el trabajo, ¿no? Sí. En la cuarentena se está viviendo una soledad pues hermosísima. Para mí es una soledad hermosa. Su perfil de Facebook es un museo de arte, de su propia obra. Pues sí. ¿Cuántas fotografías tendrá usted más o menos de sus pinturas en ese perfil? No sé, porque es difícil, no. Porque imagine, pues tengo obra más o menos como desde el año 89, entonces son muchas imágenes. Como la gente no puede ir ahorita a las galerías y a los museos, pues se puede meter ahí en ese perfil de Facebook. Claro, me buscan como Jaime Forero. Listo. Y ahí echamos carreta y ven imágenes y criticamos y hacemos canciones. Si no entienden un cuadro, escriba cuál es el cuadro que no entiende y aquí el pintor se lo explica. ¿Cierto que sí? Claro, lo importante es el sentimiento del espectador, ¿no? Para mí es muy importante. Listo, yo me voy a quedar aquí con esta mientras ya nos despedimos. Maestro, muchas gracias por estar aquí en el patio. Con mucho gusto. Esta es su casa. Bienvenido cuando quiera. Muchas gracias por todo y espero que continúen con esta labor artística de las entrevistas porque hay mucho trabajo por hacer, de verdad. No, y gracias a usted por ponerle un poquito de color a la cultura boyacense. No, y sobre todo que en Tunja los movimientos artísticos son muy grandes. Hay mucha gente que está muy interesada en el trabajo cultural de la plástica, del teatro, de la danza, de la escritura, de los títeres. En fin, esto es un semillero completamente hermoso, entonces todo esto tenemos que apoyarlo para que Tunja sea muy importante y siga siendo una de las ciudades importantes de Colombia. Así será. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Chao, gente del patio, nos vemos. En estas naturalezas plasmo cosmogonías y siento la naturaleza como una materia que gira sobre la luz en movimiento. Es una alegoría a la vida, a la sensibilidad, a la creatividad, al encuentro, al paisaje y para que cada espectador se acerque a ella y construya su propia existencia. Siento en esta naturaleza posibles realidades imaginadas y transformadas, paisajes poetizados, atmósferas líricas, el color, la armonía, la emoción, la imaginación como protagonistas absolutos. Es una naturaleza llena de esperanzas ante cualquier agresión humana. Es un reproche a la quema de bosques y a la despiadada destrucción de la naturaleza, la tala de bosques, la contaminación. En esta naturaleza muestro la contemplación y no la agresión. Jaime Forero.